Ana Yarbe, directora de Cores Digital de Tecnalia, nos va a hablar sobre la importancia de la inteligencia en ciberseguridad en los procesos de digitalización de las empresas. Ana, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, José Ramón. Voy a compartir la presentación. Bueno, espero que estéis todos viendo la presentación. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros, agradecer a Semantic Systems que haya organizado esta jornada y bueno, hasta el momento habéis estado oyendo hablar de digitalización, de cuál es el estado de la transformación digital en las empresas industriales. Y la verdad es que si esta digitalización, esta transformación digital no se ha hecho teniendo en cuenta requisitos de ciberseguridad desde el principio, podemos vernos envueltos en problemas en un futuro. Nosotros, nuestros clientes. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos. En Tecnalia trabajamos en diferentes ámbitos. Trabajamos en ámbitos como la transición energética, la salud personalizada, la movilidad sostenible, la fabricación inteligente, el ecosistema urbano. Y el motivo por el que estemos aquí hoy hablando es la transformación digital. La transformación digital que es algo totalmente transversal al resto de los ámbitos de actuación y que de alguna forma pues está provocando ciertos cambios más tradicionales y ciertos cambios totalmente rupturistas en muchos sectores, cambiando el escenario en el que estamos hablando. Y esta transformación digital ha venido motivada por todos los avances en las tecnologías de la información, las comunicaciones, la electrónica, la microelectrónica, la nanotecnología. La combinación de todos estos elementos está posibilitando la smartización, el que podamos embeber inteligencia en dispositivos cada vez más pequeños y que todos ellos se puedan comunicar. Estamos en un momento en el que podemos sensorizar muchísimas cosas con sensores muy pequeños, que podamos almacenar cosas tanto en determinados objetos como en la nube, que los objetos puedan llegar a comunicarse entre ellos de forma totalmente transparente a los usuarios. Estamos capturando grandes cantidades de datos que se pueden cruzar de diferentes sectores y estamos de alguna forma creando algo en el que la autonomía y la distribución en la toma de decisiones es una realidad, ¿no? Esto tiene múltiples ventajas en ámbitos como la eficiencia, en crear nuevos modelos de negocio, etcétera. Pero al mismo tiempo, bueno, pues de alguna forma este mundo digital e hiperconectado tiene también sus peligros porque aumenta la superficie de la exposición a ciberataques y a veces casi yo diría de una forma un tanto impredecible, ¿no? Si consideramos el concepto, antes hablaba de Industria 4.0, ahora hablamos de Industria 5.0, en el que ya centramos la atención en las personas, ¿no? En facilitar a las personas, digamos, esa utilización de la tecnología. Toda esa parte de digitalización y conectividad se traduce en una integración vertical en la que hablamos desde los sistemas de captura de datos en planta que se pueden ir integrando con sistemas hasta llegar a la parte de gestión de la empresa, hasta llegar a la ERP, pero también hablamos de una digitalización e integración horizontal a lo largo de la cadena de valor con nuestros proveedores y con nuestros clientes y una circular que a mí me gusta mucho, que es la de llegar a ese conocimiento de los clientes de tal forma que sus opiniones, la utilización que hagan de nuestros productos realimente al resto de nuestra organización. En este contexto, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que hasta hace unos años era muy fácil distinguir
lo que era la parte digital, ¿no? Eran esos ordenadores de sobremesa, esas redes corporativas, etcétera, y era muy fácil distinguir dónde había que centrar la atención, de qué la seguridad digital, dónde estaba, ¿no? De qué elementos estamos hablando. ¿Qué nos encontramos ahora? Como indica Bruce Schneier, que es un famoso criptógrafo estadounidense y que también es asesor en materia de ciberseguridad del gobierno de los Estados Unidos, el problema que tenemos en estos momentos es que la digitalización y la conectividad están convirtiendo todos los objetos en ordenadores conectados, ¿no? Nuestros coches tienen más líneas de código casi que una aplicación bancaria. Las televisiones son ya Smart TVs. Los móviles tienen una capacidad de cómputo increíble. Si esto lo trasladamos a máquinas herramienta, lo trasladamos a determinados RTUs, etcétera, lo que nos encontramos es que el software está en todas partes. El software, empotrado o no, está ahí. Los productos cada vez tienen más líneas de código, y si tienen código y están conectados, pueden ser vulnerables, porque hasta el momento no han sido, es muy raro encontrar productos que hayan sido concebidos con ciberseguridad desde el diseño, porque lo que primaba y sigue primando son las funcionalidades de los productos, y no que esas funcionalidades sean al rendimiento necesario y también de la forma más segura posible, y que no puedan implicar problemas. Entonces nos encontramos con que algo que no se le daba excesiva importancia adquiere importancia. Todo el software importa la forma y mucho además en la que ese software ha sido desarrollado. Vulnerabilidades que puede tener, digamos, ese software o esos componentes o esos productos que tengamos en los que pueda existir vulnerabilidades, pues previamente igual no eran accesibles, pero ahora al aumentar la conectividad empiezan a ser accesibles. Y si tienen vulnerabilidades y son accesibles, pues desgraciadamente hay personas y grupos que están dispuestos a explotar esas vulnerabilidades. Y aquí podéis ver un ejemplo de, bueno, os sonarán posiblemente en el eje horizontal muchos de los fabricantes de productos, ¿no? Bueno, pues estas son las vulnerabilidades que tienen productos, el número de vulnerabilidades de productos de estos fabricantes. Muchas de estas vulnerabilidades es el propio fabricante el que las ha identificado y está en proceso de reparación, y en otros casos, bueno, pues han sido diferentes grupos o individuos que han identificado las vulnerabilidades y las han reportado. Aquí podéis ver bueno, pues, la visualización de las últimas vulnerabilidades que tiene INCIBE, ¿no? Tanto en la parte de sistemas de control industrial como en, digamos, en sistemas ICT. Bueno, es importante conocer estas vulnerabilidades, porque si nosotros tenemos un dispositivo de Rockwell Automation en nuestra planta, saber que tiene algún tipo de vulnerabilidad y tratar de ver cuándo esa vulnerabilidad va a estar resuelta para aplicar los parches correspondientes es importante, ¿no? Aquí podéis ver también las alertas del BAS Cybersecurity Center. En este caso habla de una vulnerabilidad del tipo día cero. Estas, digamos, son las más peligrosas, porque son vulnerabilidades hasta el momento desconocidas por los fabricantes, por lo que no han podido realizar los parches, digamos, apropiados, y que si alguien las está explotando, hasta que se identifique que alguien las está explotando y además hasta que se solucione el problema puede pasar cierto tiempo, ¿no? Y este es el caso que se ha dado en el sistema operativo de Apple. Y bueno, ¿qué sucede si alguien explota estas vulnerabilidades o hace una combinación de varias de ellas? Bueno, pues aquí en la web de Fortinet he cogido algunas de las últimas incidencias, ¿no? Ciberataques. Bueno, pues un ataque de denegación de servicio al Parlamento finlandés, ¿no?
un ataque a una compañía de energía nuclear en Ucrania. No dejamos de estar inmersos hay una guerra en marcha y el escenario de ciber es otro escenario en el que se desarrolla la guerra y que en estos casos pues tiene además incidencia en el mundo físico. Bueno, otro ataque a un distribuidor de gas griego, otro ataque, en este caso de tipo ransomware, a una compañía inglesa de distribución de agua, ¿no? Bueno, igual posiblemente en vuestras retinas estarán imágenes del año pasado. Allá por mayo del 2021, bueno, pues el Grupo Colonial sufrió un ciberataque, fue del tipo ransomware, un tema de secuestro de datos y pedir un rescate por ellos, pero la realidad es que por temor a que el incidente pudiese desarrollarse o extenderse hacia la parte más de distribución, pararon de forma preventiva los sistemas que monitorizaban y controlaban las funciones físicas de la red de tuberías y el resultado fue pues la interrupción del suministro y el caos que se vivió de interrupción de suministro con escenas, digamos, de pánico en gasolineras, etcétera. No fue un ataque propiamente orientado hacia la propia red de distribución, sino que fue un tema de secuestro de datos y de aquí pues la forma en la que ante un ciberataque reacciona una compañía, pues puede, lo preparada o no preparada que está para reaccionar ante un ciberataque, bueno, pues puede provocar una situación de caos o que todo se resuelva de una forma bastante rápida en poco tiempo. Y bueno, pues realmente si no he mostrado ninguno de los ciberataques propiamente orientados a los sistemas de control industrial, pero los que van orientados a la propia parte de fabricación, por decirlo así, de planta o de red de distribución, tienen varios objetivos. El más de estos puede ser evitar la operación y la defensa, ¿no? Nos pueden engañar con mensajes de que todo está bien, con lo que nosotros estamos tranquilos porque todo está bien, pero no es así. Pueden engañar las acciones del operador, pues si dice abrir válvula, realmente no abrir la válvula, ¿no? Y decir que se ha abierto. Puede evitar en un momento dado que el operador pueda controlar el sistema, pero también pueden provocar interrupciones, ¿no? Pueden parar el proceso, pueden degradarlo, pueden disminuir la calidad del producto pues en un momento dado modificando los puntos de consigna del sistema de control de procesos y ya en los casos más graves podrían llegar a la destrucción física, destruir equipamiento o provocar fallos catastróficos que afortunadamente bueno, pues se están dando y se han dado en casos muy contados. Porque detrás de todo esto pues tenemos un montón de agentes maliciosos. Olvidémonos prácticamente de los de la derecha, de los de cibermalicia, no nos deben de preocupar. Pero bueno, como decía, el ciberespionaje, la ciberguerra están ahí, ¿no? Entonces tenemos agentes realizándolos, persiguiéndolos. ¿Qué sucede? Que el ciberactivismo, que hasta el momento estaba más orientado a tratar de influir en la opinión pública o intervenir para ensuciar un poco la reputación de algunas organizaciones, pues se está aliando con la parte de ciberguerra y entonces tenemos pues ciberdefensores y tenemos ciberatacantes que forman parte de esta parte de ciberactivismo, ¿no? Y el ciberterrorismo, afortunadamente, hasta el momento no se ha producido. Son escenarios que hemos visto en unas cuantas películas y sobre todo pues en algunas de las últimas de Bruce Willis, que ya tienen unos cuantos años, pero el cibercrimen sí. El cibercrimen con temas relacionados con fraude, podríamos decir que prácticamente ayer desde el Cyber Security Center daban algunos datos, 60% de los ciberataques que se están produciendo están relacionados con el fraude y con el cibercrimen. Porque realmente, bueno, pues esto es un negocio muy lucrativo, el tema del crimen como servicio pues está a la orden del día y bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de precios del mercado negro de la Deep Web
igual tenía que haber actualizado igual algunos de los precios y algunos quizás también de los servicios que ofrecen, pero bueno, es ahí hay un mercado en el que, bueno, pues alguien puede encargar un exploit, un ciberataque de unas determinadas características o puede adquirir alguno de los ya hechos y puede explotarlo. Bueno, pues este es el lucrativo mercado negro que hay. Y la verdad es que a veces se lo estamos poniendo muy fácil a los cibercriminales y a los ciberatacantes, ¿no? Aquí tenemos el famoso Shodan, hay otras herramientas, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen están utilizando un protocolo Modbus, Profibus o algún otro, o tienen determinados equipos de determinadas características, bueno, pues podrían entrar en Shodan y como desde luego aparezca uno de sus equipos conectados o aparezca el nombre de su empresa aquí con un equipo conectado, pues ya pueden empezar a intentar poner alguna medida de ciberseguridad porque tiene un agujero por el que cualquiera podría llegar a entrar. Y creo que es importante de alguna forma tratar de entender que esto es pues algo bastante profesionalizado, ¿no? Aquí vemos lo que es pues las fases de lo que se denomina el Cyber Kill Chain, ¿no? La fase 1, esta es la previa al ataque. Bueno, pues es una fase importante de preparación, ¿no? O sea, los ciberatacantes seleccionan un objetivo, empiezan a prepararse para ver, bueno, pues cómo pueden investigar en redes sociales, a ver la información disponible de la empresa, a ver qué información hay disponible de empleados, etcétera, con la intención de hacer una intrusión, ¿no? Lo intentarán meterse por la vía que sea, siempre por la más sencilla que encuentren, desde luego, dentro de los sistemas. Y si consiguen llegar a meterse dentro de nuestra empresa, pues en un determinado ordenador o lo que sea, van a intentar pivotar y moverse dentro de esa red hasta conseguir llegar al objetivo que tienen. Y ahí instalarán, pues lo que sea, aquí estoy hablando de lo que se denominan las APTs, las Advanced Persistent Threats, que son, digamos, los tipos de ataques más sofisticados, ¿no? Lo dejarán ahí, verán si pueden, digamos, ejecutar en remoto las acciones que pueden hacerlo y lo dejarán en reposo hasta llegar a la etapa de actuación que puede ser muchos meses después de haberse metido dentro de nuestras redes. Entonces ahí quedará silencioso hasta que decidan llegar o no a la siguiente fase, que es ya la del ataque, ¿no? Y ya es cuando se perpetúa el ataque en concreto, bueno, pues que habría, dependiendo de lo bien o de lo mal que estemos preparados para reaccionar en nuestras empresas ante ese ciberataque, pues digamos, dependiendo de lo resiliente que sea nuestra organización hacia ese ciberataque, pues dependerá de lo bien o de lo mal que lo vayamos a pasar. ¿Y qué os puedo decir? Que estamos en una... cuando hemos visto todos estos actores, la verdad es que estamos en una carrera de buenos contra malos o de malos contra buenos, en los que el nivel de uso de la tecnología y el nivel de uso de las tácticas, las técnicas y los procedimientos que se lleven a cabo, pues es muy elaborada y cada vez más elaborada. Nosotros hablamos de que estamos empezando a hacer analítica de datos, que estamos empezando a utilizar inteligencia artificial para analizar esa gran cantidad de datos. Bueno, pues el otro lado también lo utiliza para intentar entrar en nuestros sistemas de la forma más sencilla, para conseguir camuflarse en nuestros sistemas también de la forma más más efectiva, y pues nosotros debemos de tratar y estamos tratando de hacer lo mismo, porque si pusiésemos a los actores que acabamos de ver en una pirámide, tenemos desde los que explotan vulnerabilidades conocidas, que son el tipo de vulnerabilidades que hemos visto antes, tenemos a otros que están tratando de descubrir vulnerabilidades desconocidas hasta ese momento y poderlas explotar, que estaríamos hablando de los de día cero,
Y hablamos de otros que son los más sofisticados, que suelen estar más relacionados con países y que son capaces de crear vulnerabilidades ellos mismos. Entonces nosotros debemos desarrollar capacidades para poder predecir las ciberamenazas complejas, para prevenirlas antes de que se produzcan daños o para poder responder ante ellas si se están produciendo. En esta parte de la izquierda, verticalmente, vemos las técnicas, tácticas y procedimientos que utiliza un ciberatacante en una APT. Y en esta parte de arriba vemos las técnicas, tácticas para las diferentes fases que debemos aplicar en nuestras empresas desde la parte de defensa, ¿no? Y son fases como las de detectar que algo se va a producir, intentar denegar ese acceso, interrumpir si están empezando a entrar a producir algo, tratar de degradarles para que no lleguen a tener el impacto. Podemos llegar a engañarles y ya la siguiente fase sería ya destruir, pero en esto ya, bueno, pues las empresas normalmente no puedes estar, pero en la fase de detectar, pues desde luego se puede tener ahí con sistemas de detección de intrusos. En la parte de denegar, pues se puede tener políticas de prevención del uso de foros por los usuarios, porque los ciberatacantes hacen uso de ingeniería social. Entonces, todo lo que esté disponible por ahí o la forma de engañar a un usuario para tratar de entrar, bueno, pues limitemos lo que nuestros empleados pueden poner de alguna forma en redes relativo a las empresas, contando con antivirus, con temas de parcheo, teniendo listas blancas, cortafuegos. Bueno, pues estos son elementos que podríamos tener y debemos de tratar de tener en nuestras empresas para tratar de evitar que entren, ¿no? Luego, en el ámbito de interrumpir cuando se está produciendo, pues también con sistemas de protección de intrusiones a través de la red, con temas de degradación, pues trabajando con encolado de correos, engañándoles, pues respondiendo como que estoy fuera de la oficina o desarrollando honeypots. Bueno, ahí hay diferentes herramientas, diferentes técnicas y tácticas que podemos utilizar en nuestras empresas a la hora de un poco de defendernos, ¿no? Porque el objetivo es tratar de fortalecer lo que denominaríamos, haciendo un símil con el cuerpo humano, el sistema inmunológico de nuestras organizaciones. Por supuesto que vamos a tener ataques, por supuesto, esto es como si dijésemos que nosotros jamás vamos a enfermar, por supuesto que vamos a enfermar. Pero bueno, se trata de que intentemos ser los más resistentes en nuestras organizaciones ante esos posibles ciberataques y que podamos tratar de volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Y esto exige que adoptemos un enfoque integral, teniendo en cuenta las personas, que muchas veces decimos que tenemos que empoderar a las personas dentro de nuestras organizaciones en medidas higiénicas de ciberseguridad, porque ellos son los que pueden repeler, una campaña en un momento dado de ransomware que estén lanzando indiscriminadamente contra las empresas, ¿no? Pero muchos otros. Tenemos también en este enfoque integral actuar con los procesos, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que tener definidos tenemos que identificar esos activos críticos para nuestra organización, esos activos que debemos de proteger o que si algo va mal, ¿qué debemos de hacer para tratar de volver a la normalidad en el menor tiempo posible? ¿Y quién es responsable de qué en cada uno de esos pasos? O sea, el intentar evitar que la solución ante algo sea el decir desconectar todo. No, igual no nos podemos permitir el desconectar todo. Y, por supuesto, la tecnología. Y tecnología que podamos utilizar para esa defensa en profundidad en los diferentes ámbitos, tanto desde los dispositivos de campo, los protocolos, los servidores, la arquitectura de red, perímetro virtual, perímetro físico, en la medida de nuestras posibilidades, pero por lo menos seamos conscientes de los riesgos que tenemos y dónde están concentrados. Y bueno, parece que digitalización implica muchas cosas, transformación digital habla también mucho del uso de inteligencia artificial, pues para ayudar en el mantenimiento predictivo, para mejorar la eficacia de nuestros procesos, etcétera. Esos sistemas de IA
no dejan de ser sistemas que a su vez pueden sufrir ciberataques y son sistemas que debemos de alguna forma de tratar de, cuando los estemos diseñando, de tener en cuenta los requisitos de ciberseguridad, porque un sistema de IA puede ser atacado tanto los datos, manipular los datos, como el modelo, y por tanto al final estamos manipulando el algoritmo, y puede hacerse tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de operación. Aquí podéis ver de alguna forma diferentes tácticas de ataques que se pueden utilizar, aplicar sobre los sistemas de IA, ¿no? En el primero de ellos, bueno, es acceder a los datos de entrenamiento y con eso pues tratar de sustituir el modelo, ¿no? Pero tenemos los ataques de tipo envenenamiento, en el que podemos alterar directa o indirectamente los datos o el modelo. Tenemos los ataques de tipo evasión, en el que el objetivo es provocar una mala clasificación de los datos. Entonces, bueno, pues para eso utilizan, tratan de resolver un problema de optimización con restricciones. Podemos tener los de tipo Oracle, en el que se trata de intentar reconstruir los datos con los que se han llegado a esas conclusiones. Entonces, si acabamos obteniendo los datos con los que se ha llegado, digamos, a obtener esos resultados, estamos de alguna forma pues teniendo problemas de privacidad o viendo origen de los datos, etcétera. Entonces podemos llegar a tener bueno, pues diferentes tipos de problemas. Y para intentar paliar esto, que lo voy a centrar en desarrollo de IA, pero lo podríais centrar en cualquier tipo de desarrollo de cualquier sistema que hagáis que implique software, como digo, empotrado o no, y que vaya a estar dentro de un producto o instalado en una empresa, en una planta, esté donde esté, ¿no? Pues tenemos que prestar atención a esta parte, a lo que denominamos la parte de ingeniería de IA, ¿no? El diseño de sistemas de IA seguros, y en este caso yo añado de justos, con seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto, buscando la imparcialidad desde el diseño y la explicabilidad desde el diseño, por supuesto, con esas pruebas que deben de hacerse de esos sistemas y teniendo en cuenta la fase de operación. Tenemos que tener en cuenta aspectos de privacidad, de equidad, ¿no? Es justicia de trazabilidad, de robustez, de configurabilidad, de alguna forma también de causalidad, ¿no? Si podemos influir en la salida del modelo actuando sobre los datos de entrada, los aspectos de explicabilidad y transparencia. No pueden ser cajas negras que no sepamos cómo han llegado a determinadas conclusiones, porque entonces, bueno, si son manipulados ni nos vamos a enterar, claro. Y la desplegabilidad y la gobernanza del dato, que tendemos a olvidarlo, pero que es muy, muy importante, ¿no? Porque cuando estamos desarrollando de sistemas, cuando estamos haciendo el diseño, tenemos que aplicar técnicas de diseño seguro. Porque si vemos las diferentes fases que tiene un desarrollo, desde la fase de requisitos, la de desarrollo, integración y de deployment y despliegue y operación, ¿qué nos encontramos? Pues que la mayor parte de los errores, de vulnerabilidades, se producen sobre todo en las primeras fases del proceso, ¿no? Y sin embargo, si vemos dónde se arreglan muchas de esas vulnerabilidades, vemos que es en la fase final del proceso, ¿no? Casi cuando hacemos las pruebas, cuando estamos monitorizando, pero ya cuando estamos prácticamente en el despliegue, ¿no? Un 81,5%, ¿no? de los errores se descubre esa fase. ¿Qué pasa? Que es una fase muy tardía, en donde ya incurrimos en muchos costes. Entonces, de alguna forma ya hemos metido vulnerabilidades que podríamos haber llegado a evitar al principio, ¿no? Y bueno, quiero acabar un poco porque muchos de ustedes, pues de alguna forma, pueden ser o empresas que utilizan productos, o pueden ser, digamos,
pueden fabricar productos industriales con una gran cantidad de software. Bueno, viene algo que se denomina, esta es el Cyber Resilience Act. ¿Para qué es esto? Bueno, se van a poner requisitos de ciberseguridad obligatorios para los productos hardware y software a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se van a imponer pues una serie de obligaciones hacia los fabricantes, como el que tengan en cuenta la ciberseguridad en la planificación, el diseño, el desarrollo, la producción, la entrega y mantenimiento de esos productos, el tener documentados todos los riesgos de ciberseguridad, que los fabricantes tengan la obligación de reportar de forma activa cuando haya vulnerabilidades explotadas o incidentes, y que cuando ya se hayan vendido los productos, los fabricantes deben asegurar durante el ciclo de vida de ese producto, o al menos por un periodo de 5 años, que gestionan las vulnerabilidades de ese producto de forma efectiva. O sea, se acaba de que yo vendo algo y bueno, los problemas que vengan después, si tengan relaciones con la ciberseguridad, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Deben de proporcionar instrucciones claras y entendibles para la utilización de los productos con elementos digitales, y deben proporcionar actualizaciones de ciberseguridad al menos durante los 5 años posteriores, ¿no? Por supuesto, se está hablando del desarrollo de estándares que permitan actualizar esto, se está hablando de que pueda haber diferentes categorías de productos en función de su criticidad y que algunos tengan que ser certificables, otros será más un auto-assessment. Bueno, se está en estos momentos en proceso de discusión de todo esto por parte del Parlamento Europeo y del Council. Y una vez que se adopte Cyber Resilience Act, en una versión o en otra va a llegar, va a haber un plazo de 2 años para que los operadores económicos y los Estados miembros se adapten a esta nueva normativa. Bueno, pues es un elemento más que va en la línea de que tenemos que empezar a pensar que nuestros productos no solo tienen que tener requisitos funcionales de performance, sino que también deben de cumplir una serie de requisitos de ciberseguridad y de privacidad. Y que cuanto antes empecemos a considerar que eso es algo importante, pues mejor estaremos preparados para el nuevo escenario que se avecina y para tener menos problemas en un futuro, bueno, pues ligados con que alguien explote una vulnerabilidad que pueda tener pues una máquina o un sistema que tengamos instalado en una planta industrial. Y bueno, conclusiones, la transformación digital debe tener en cuenta la ciberseguridad y privacidad desde el diseño y por defecto de los sistemas desarrollados, y debe de introducir las medidas necesarias para mejorar la resiliencia de las organizaciones, porque al final estar preparados es la mejor de las victorias. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención.